y eso sucede. Y voy a terminar esta introducción larga con un par de palabras. Una palabra es símbolo y la otra palabra es diablo. Resulta que la palabra símbolo viene de el griego, de dos palabras griegas que están unidas, que son sim balein, sum balein. Balein significa arrojar, arrojar algo. Y sim es arrojar hacia, es decir, unir. Sim balein quiere decir, de alguna manera, y como se ha entendido etimológicamente y como lo ha utilizado la iglesia, es llevar dos realidades que están desunidas a que puedan encontrarse. Es como si fuera como una especie de un anillo que puede estar partido en dos y el símbolo lo que hace es que une una parte con la otra. ¿Por qué les hablo de esta palabra? Porque el símbolo está profundamente unido a Dios, porque lo que Dios hace es unir. Y lo que Dios hizo por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo es darnos el símbolo más perfecto, porque no solamente es algo que nos remite hacia Dios, sino es Dios mismo que se hace presente entre nosotros en Cristo nuestro Señor. Y ese Señor que se hizo presente entre nosotros nos dijo que Él se iba a quedar en las especies del pan y del vino. Y nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por lo tanto un símbolo, que en este caso es el símbolo más perfecto, es algo que no solamente me remite a Dios, como decir, ay no, eso es ese pedazo de pan es como si fuera Dios, entonces yo lo puedo comer y entonces si me siento bien, entonces como que me hace sentir bien. No, no solamente te hace sentir bien, es Dios a quien está recibiendo. Es un símbolo porque ahí está Dios. Y ese es el símbolo más perfecto que nosotros tenemos que nos lleva a unirnos con Dios. Y podría, digamos, hacer, algún día creo que podríamos hacer una charla sobre la teología del símbolo, pero en el fondo, toda la realidad creada, todo aquello que participa de la belleza, de la bondad, de la verdad de Dios, es de una manera u otra un símbolo de Dios porque lo hace presente de alguna manera. Nosotros somos un símbolo de Dios, de una manera muy radical. Somos símbolo de Dios porque nosotros somos bautizados y porque nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida no solamente remite a Él, y en la medida en que nosotros obramos bien, pues como que generamos este puente entre Dios y nosotros, sino que además Dios está dentro de nosotros. Y por eso cada ser humano tiene una dignidad que es infinita, porque esa alma que tiene es una alma que fue creada para toda la eternidad. Entonces, con esto lo que quiero decirles es, hay que tener mucho cuidado con el uso que nosotros damos a los diferentes signos y símbolos. Que hay unos que son más cercanos a Dios y más importantes. El más importante de todos es la Eucaristía, porque ahí está Dios presente. Y de alguna manera, todo lo demás que podríamos decir que se parecen más a signos que a símbolos, pero incluso la línea no es tan clara, porque un signo es algo que me remite hacia otra cosa. No la contiene dentro de sí misma, pero me remite hacia, en la medida en que participa de esa realidad. Y voy a terminar esta parte del símbolo diciendo, no sé, aquí afuera vemos unos árboles. Esos árboles son un signo de Dios porque me remiten al que los creó bellos y que si yo me pongo a ver en el detalle de las hojitas, cómo están hechos, o sea, yo digo, aquí hay una huella impresionante.
Esto realmente me remite, o sea, Dios realmente puso algo de su huella ahí. ¿Son un símbolo diferente a lo que soy yo de Dios? Sí, evidentemente. No tiene el mismo valor un árbol que yo, pero ese árbol también me remite a Dios. Y por eso todo aquello que participa de la bondad del Creador me remite a Dios y me une a Dios. Entonces, lo que nosotros tendríamos que buscar en la educación es ayudar a que nuestros niños y jóvenes puedan reconocer la importancia de que vivimos en un mundo que es, en esencia, por diseño, simbólico. Dios hizo el mundo y se comunica con nosotros a través de símbolos. Y lo digo de una manera más radical todavía. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, el prólogo, cuando dice, la palabra era Dios, la palabra estaba junto a Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra es un símbolo. Dios nos habla por medio de su Hijo, que es el símbolo más perfecto. Y ahora viene el contraste de esto que les acabo de explicar. La palabra diablo en griego es diabalein, y resulta que es más o menos la misma palabra en el sentido precisamente opuesto. Balein, arrojar. Dia, lejos, lo más lejos posible. Diametralmente opuesto. Y por lo tanto, o sea, piensen en la palabra diametral, o sea, o sea, es lejos, metral, o sea, una distancia. ¿Cuál es la naturaleza del ángel caído? La de separar. ¿Y cuál es la principal herramienta que utiliza para separar? El tergiversar el símbolo, que es aquello que nos une a Dios. Y aquí podría, de verdad, aquí podría terminar y decirles por qué razón no deberíamos celebrar algo como el Halloween. Porque básicamente, dentro de la estrategia muy astuta, porque el demonio no es tonto, es muy astuto y no se va a mostrar de una manera clara inicialmente. Poco a poco se va volviendo más burdo. Y ahorita les voy a mostrar cómo se va volviendo más burdo y se va mostrando. Pero al principio trata de mostrar, o sea, de ir jalando hasta que ya como que va ganando la batalla y cuando se da cuenta que va ganando la batalla o cuando la va perdiendo radicalmente, ahí se expresa burdamente. Y lo que yo les quiero decir hoy es la razón por la cual nosotros no deberíamos participar de ninguna manera de una celebración que tenga que ver con el demonio y con sus ángeles caídos, es porque precisamente lo que está tratando de hacer es separarnos de nuestro origen y separarnos de la esencia de quienes somos nosotros. Y qué mejor que hacerlo, pues poco a poco y muy sutilmente, ir corrompiendo no solamente, y acá, y miren, y no es ni siquiera que vaya a pasar, que si ustedes dicen, no, pero es que yo disfracé a mi niño, o todavía, entonces más o menos va a quedar poseído satánicamente. No, no estoy diciendo eso, y no, no, pero yo estoy permitiendo, lo primero que estoy permitiendo, si es que no pasa absolutamente nada que tenga que ver con el demonio, es que yo estoy permitiendo de que su capacidad natural de reconocer el símbolo y de reconocer la imagen de Dios en las cosas bellas se vaya distorsionando. Y en el fondo, esa es la gran estrategia de cómo poco a poco nos van apartando de nuestro origen y en el caso de los niños también nos lo hacen. A ver, y yo también se los tengo que decir, ustedes y yo de alguna manera nacimos en esta, yo por lo menos me reconozco que nací en esta cultura y había un montón de cosas feas, malas que me llamaban la atención y que con el tiempo me he ido dando cuenta de esto. Es más, esto que les estoy compartiendo, yo esta charla la di por primera vez hace creo que 12 años.
por algo que me preocupaba. Y en esencia lo que les voy a mostrar es lo mismo que mostré hace 12 años. Eso no ha cambiado. Pero esta parte inicial que les quise decir es un entender muchísimo más de fondo por qué razón esto es tan grave y por qué razón nos estamos jugando algo importante en la educación de nuestros hijos y nos estamos jugando algo muy importante en la cultura cristiana que nos quieren arrancar y despojar desde lo más profundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir qué quiero hacer yo, qué decisión quiero tomar. Y básicamente yo lo que quiero hacer es darles herramientas y ustedes tomen decisiones. Yo no puedo tomar decisiones por ustedes. Entonces, luego de esta introducción respecto al Simbalein y al Diabalein, el símbolo del diablo, algunas preguntas iniciales que pongo sobre la mesa. La primera, ¿está bien divertirse sin saber lo que se celebra? ¿Está bien divertirse sin saber lo que se celebra? Y lo que pasa es que mucha gente dice, ay, qué exagerado. Y finalmente, yo no lo estoy haciendo con el sentido malo. De verdad, yo no lo estoy haciendo con el sentido malo. Mis hijos se disfrazan de gente bonita, sí, de cosas bonitas, pedimos dulces, y por lo tanto, nosotros no hacemos nada de lo malo que hay. ¿En serio? ¿Tú irías a una fiesta, no sé, eh, de un narcotraficante y asesino que te invita, eh, porque es, o sea, yo no voy a ir a participar de los asesinatos que comete, no voy a ir a vender droga con el señor, yo voy a ir a disfrutar de la fiesta. No tienen nada que ver, a mí no se me va a untar nada de eso. ¿En serio? O finalmente la fiesta va a estar buenísima, no sé de dónde vendrá esa plata, no tengo ni la menor idea, pero voy a ir porque está entretenido. La gran pregunta es, ¿cuántos de nuestra cultura han terminado cayendo en eso? Y hemos terminado normalizando una serie de cosas. ¿Por qué? Por decir, yo simplemente me tengo que divertir, yo no tengo que pensar las cosas de fondo de la vida. ¿Está bien vivir así? O sea, Dios nos dio la inteligencia para simplemente vivir como personas superficiales que se divierten y que la pasan bueno. Número uno. Número dos, pregunta. ¿Qué aspecto positivo se puede sacar de disfrazarse de monstruo, bruja, fantasma, vampiro, zombie? Y podría decir un montón de cosas malas, feas, horribles. Ayer, también un pequeño paréntesis, ayer me puse cuando he hecho esta charla, me he puesto a buscar imágenes en internet poniendo Halloween. Entonces, Halloween, fiesta de Halloween, cosas. Y terminé diciendo, ¿saben qué? Voy a dejar las imágenes viejas porque es que es tan horrible que dije, no quiero más. Me hizo daño, de verdad me hizo daño haber puesto esa palabra en el buscador y no encontré una sola que yo pueda decir se salvó. Ni una, ni siquiera las más infantiles, porque las más infantiles son cosas medio, o sea, son fantasmas y brujas y con cara de buenos. Eh, que dense cuenta cómo es, que incluso es más peligroso eso que lo burdo. Es más peligrosa la brujita con las cositas ahí, con el gatico negro así sonriente. No estoy exagerando, o sea, esa es más peligrosa para sus hijos que el payaso inmundo con cara diabólica, espantoso, que hay un montón de esos cuando uno pone la palabra, cuando pone la palabra Halloween. Y en un momento voy a también tocar el tema de la sensualidad, o sea, de cómo también se ha ido metiendo acá adentro de una manera brutal. Eh, Tercero, ¿qué quiere decir tricky tricky Halloween? O sea, es trick or treat. O sea, o me das un dulce o te hago un trick, o sea, como una que en realidad tiene el origen de algo que tiene que ver con brujería. De eso se trata. No, pero es que yo no digo tricky tricky, yo digo, ¿cómo es? Dulces para mí, o sea,
Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Bueno, listo. Entonces, como ya lo hiciste así, entonces ya se le quitó todo lo malo. Tengo mis dudas. Eh, Tercero, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Esa la dejo como pregunta, ahorita después la voy a responder. Y la otra pregunta es, ¿realmente Halloween es un juego de niños? O sea, simplemente es una cuestión de, ay, esos son niños y que se asusten y qué chévere poder asustar. No lo sé. Más bien, sí lo sé. Si quiere decir algo y ahorita lo voy a decir, no me voy a adelantar todavía. Eh, ¿Cuál es el origen de la celebración? Para hacer un poquito de historia. Y aquí también voy a decir algo interesante. O a mí me parece interesante. Ayer buscando el origen de Halloween para ver qué tan, esto que yo había hecho como investigación hace rato ya, me encontré con una historia de Halloween en la revista Vogue. Eh, o sea, una revista de modas. Y lo peor fue que me leí el artículo y el artículo estaba muy bueno. Porque básicamente decía lo que era. Claro, después cómo lo interpretaban y pues decían, bueno, sí, esto es una fiesta que viene de la brujería, este es el origen, llega a Estados Unidos de tal manera, bla, 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 y al final terminaban diciendo cómo se relacionaba con la moda. Ese era más o menos, pero en cuanto a la parte histórica de lo que planteaban, digo, de verdad estaba muy bien hecho y en esencia es lo que les voy a contar. Entonces, ¿cuál es el origen? O sea, es una fiesta pagana que en algún momento se cristianizó. Eh, ¿Por qué razón? Eh, y ahí viene el nombre Halloween, que es All Hallows Eve. Entonces, All Hallow es todos los santos o todo lo santo. Eve es víspera. Entonces, ¿por qué razón se llama Halloween? Porque es la víspera de todos los santos. Ahí nomás dense cuenta que esta fiesta tiene un contenido religioso, que uno puede decir, no, eso no tiene nada que ver con la religión. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el ser humano. Y desde la etimología, desde la raíz de la palabra, está haciendo una contraposición a algo. Lo que sucedió en un momento, y esto va hacia el más o menos, bueno, como en el siglo primero, pero, perdón, en el siglo X, pero desde el siglo sexto antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes de Cristo, los celtas y los druidas, que básicamente hacían brujería, tenían esta fiesta, que era la fiesta del Samhain. Eh, y en esencia, ¿qué es Samhain? Es un demonio. ¿Por qué razón hacen esta fiesta? Era la fiesta donde se daba como una unión entre la luz y la oscuridad, entre el calor y el frío. Y es como el momento, el punto de inflexión en el hemisferio norte, donde ya propiamente se camina hacia los meses de oscuridad de invierno. Y un poco lo que ellos creían era que se daba como un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. Eso que dijimos en el credo, o sea, Dios que creó el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, para ellos y para muchos aún hoy en día, eh, ¿cuántos son estos? 2600 años después, ese día no es un día cualquiera, sino es un día en que se da de alguna manera es como si se abriera una ventana hacia la oscuridad, así lo entendían. Y era el momento de pactar de alguna manera con el príncipe de la oscuridad para que pudiera pasar el tiempo del frío, de la oscuridad y pudiera regresar el verano. O sea, incluso era como el momento en el cual ellos habían recibido las cosechas y tal vez para nosotros esto es ajeno porque como nosotros no tenemos estaciones, no es como que, uy, no, ahorita empieza el tiempo difícil, o sea, cuando uno vive bien al norte y llega el 31 de octubre, o sea, dice, ahora viene lo bueno, o sea, ahora sí toca encerrarse, incluso yo lo pensaba y decía, claro, para nosotros la salida a pedir dulce es como, podría ser cualquier día del año y no hay ningún problema.
eh, salga a pedir dulces en diciembre en Irlanda, en Canadá, a ver realmente, y es como el momento, como lo último en el cual todavía se puede hacer eso. Entonces, ahí hay también algo que nos hace pensar, pues, de dónde viene esto y cuál es el fin con el cual se hace. Entonces, ¿quién era este Samhain, el dios de los muertos? El año para ellos, para los celtas, estaba dividido en dos. Entonces era el fin del verano y les llegaba el frío y la oscuridad y de alguna manera pactar con ese dios de los muertos para que regresara la luz y el sol. Y este particular momento de conexión entre lo visible y lo invisible, o sea, el dios de los vivos y el dios de los muertos. Básicamente eso era. Y yo ahí ponía, eh, ahorita voy a entrar en un punto y tiene que ver con cómo los cristianos han enfrentado el paganismo en la historia y cómo nosotros hoy en un mundo que tiende a ser muy pagano, tenemos que enfrentarnos. Que esa pregunta no la tengo del todo resuelta, esa la dejo como para que si quieren las preguntas podemos entrar un poquito en eso. Pero para los cristianos, cuando ellos empezaron a encontrarse con estas culturas, que celebraban estos ritos y que implicaban en muchos casos sacrificios humanos, cosas espantosas, pues decían, tenemos que, digamos, o sea, anunciarles al verdadero sol de justicia. Y no es Samhain, es Jesucristo nuestro Señor. Y por esa razón, ellos hicieron este gran esfuerzo de que esa fiesta que ya existía antes de Cristo se fuera transformando y que fuera el momento de hablar de la fiesta de todos los santos, que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Algunos celtas, luego de convertirse al cristianismo, conservan estas prácticas y algunos de estos celtas que mantienen algo de su cultura se mudan a Estados Unidos y en Estados Unidos es donde se va popularizando esta fiesta de Halloween o All Hallows Eve. Y pues a partir de Estados Unidos se va difundiendo a todo el mundo como pues no sé, es muy fácil entender que hay una gran influencia que nosotros tenemos hoy en día de esto. Eh, Entiendo, fueron cristianos convertidos quienes difundieron la fiesta de Halloween. De alguna manera sí, sí llegó por ello, o sea, por conservar, y dense cuenta cuando hay esas contradicciones, uno dice, bueno, yo sigo celebrando alguna cosa, eh, termina al final del día teniendo más peso lo malo que lo que realmente es como, no sé si contar algo porque es que es personal. Eh, Voy a contarlo como un ser humano se reúne con unas personas. Y estas personas que son cristianas cuentan que pasado mañana se van a hacer la carta astral y qué tiene eso de malo. Y yo digo, usted sabe perfectamente qué les voy a decir, pero pues como que, ay, qué exagerado que eres, en serio. O sea, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que a mí me lean la mano? ¿Qué tiene de malo que, bueno, eso que nosotros vemos y que yo tengo que ver, lo veo muy cercano, no voy a decir en quiénes, para que no, eh, pasa en un mundo que se va paganizando. Y en un mundo que, y por si acaso son personas que siguen yendo a misa los domingos y que comulgan, se confiesan, que hacen trabajo solidario, que se comprometen con los pobres y demás, pero dicen, ay, finalmente yo también es que tengo que tomar una decisión, entonces tengo que hacerme la carta astral para saber cómo tomo la decisión. ¿En serio? Entonces, eso que tú ves que pasa hoy, y podría ponerte ejemplo tras ejemplo y probablemente ustedes empiezan, cuando yo voy diciendo, dicen, ah, fulano de tal, cuidadito con juzgar, porque eso no es nuestra tarea, con caridad, pero eso que hoy en día pasa, pues eso no es nuevo. ¿Por qué? Porque el ser humano está herido por el pecado y porque estamos heridos por una tendencia a ser incoherentes con lo que vivimos. Y de alguna manera eso es lo que lleva a que se vaya haciendo presente dentro de una cultura. De ahí, ¿qué sucede con la iglesia? Primero, el Papa Bonifacio en el 615
él hace una acción, una movida, toma una decisión muy importante, y es que convierte en Roma este templo bellísimo que está ahí, que se han estado en Roma en el Panteón. Panteón quiere decir el templo de todos los dioses. Entonces, ¿qué hace Bonifacio? Transforma ese templo originalmente pagano en un templo cristiano, y ese templo se lo consagra a todos los santos, que es como cuando visitamos Roma hoy y vamos al Panteón y está este hueco así, o sea, que ha durado más de 2000 años, o sea, y esa cúpula que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo lograron hacer esto? Bueno, es decir, de alguna manera eso que los romanos y los griegos, en este caso los romanos, buscaban, tenía un centro en un único Dios, que es Cristo nuestro Señor. Y eso que ellos veían, digamos, en los demás dioses, o sea, nosotros no entendemos a los santos como dioses, sino como imágenes, y volvamos a eso primero que les dije, como símbolos, como imágenes de Dios mismo que nos remiten a Dios. Y esto quiero que de verdad o sea, como que lo vayan entendiendo. ¿Por qué razón es tan importante la imagen? ¿Por qué razón la iglesia se ha preocupado siempre por recuperar las imágenes? ¿Por qué razón ha habido luchas terribles en la iglesia, o sea, como el iconoclasmo, o sea, que es una herejía, que es querer sacar las imágenes? Y nosotros o sea, nos peleamos y damos la vida por las imágenes. Y damos la vida por la imagen. O sea, imagínense uno decir que hay personas, miles y miles y miles, que han dado su vida por un pedazo redondito de pan. ¿Eso tiene sentido para alguien que no cree? O sea, que uno pueda de verdad dar la vida por eso. ¿Entienden por qué razón es tan importante para nosotros el símbolo como la presencia de Dios en medio de nosotros? Y esto es justamente lo que está en juego culturalmente en lo que estamos hablando. Y esto la iglesia lo ha entendido muy bien. Y por esa razón, Bonifacio toma esta decisión valiente de decir, este templo es un templo que de alguna manera nos remite y que tenemos que tomarlo para poderle enseñar a la cultura cuál es el verdadero Dios y por qué razón estas imágenes son importantes. Luego, en el 741, Gregorio cambia la fecha de la celebración de todos los santos y pone esta celebración el 1 de noviembre. Ya digamos, el nombre Halloween viene después de esa celebración, de haber puesto la celebración de todos los santos el 1 de noviembre. Porque inicialmente lo que no era que en el siglo VI antes de Cristo no celebraban Halloween, celebraban la fiesta de Samhain, o sea, todo esto no era el nombre Halloween, eso es mucho más moderno. Luego en el 840, Gregorio IV ordena la celebración de todos los santos el 1 de noviembre para toda la iglesia, y en el 998, en el siglo X, San Odilio en Cluny, en el monasterio de Cluny en Francia, introduce la celebración de los fieles difuntos. Entonces, a la pregunta que estaba al principio, ¿qué celebramos el 1 y el 2 de noviembre? El 1 de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos. Y aquí quiero detenerme un momento, y es, cuando decimos celebramos a todos los santos, estamos celebrando no solamente las imágenes de santos que vemos en las iglesias, o a Santa Teresa de Jesús que celebramos hoy, o a San Atanasio, bueno, en fin, no solamente los santos reconocidos, sino todos aquellos que están en el cielo. Eso es lo que nosotros celebramos ese día. Y por lo tanto celebramos a nuestros antepasados que por gracia de Dios y por misericordia, que nunca hayan sido reconocidos oficialmente ni canonizados, pero que hoy en día están en el cielo, que nos los encontraremos, Dios quiera, cuando venga nuestro Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, y digamos, uy, tú ya has llegado, gracias a Dios, estabas, intercediste por mí. Bueno, a todos esos celebramos ese día. Y el siguiente día,
el 2 de noviembre, a partir del año 998, celebramos la fiesta de todos los difuntos. ¿Quiénes son los difuntos? Los difuntos son los que ya murieron, los que se salvaron, pero que están en el purgatorio y que necesitan de nuestra oración para poder llegar definitivamente al cielo. En el fondo, lo que estamos celebrando, uno podría decir que el 1 y el 2 de noviembre, pues es una gran celebración de la iglesia. Y me voy a volver otra vez al credo, a la otra parte donde nosotros decimos al final del credo, creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos también hace referencia a lo visible y a lo invisible. Porque cuando uno dice, creo en la comunión de los santos, no es que creo que existe San Juan Pablo II, Santa Teresa, Santa Teresita. No, no es eso. Lo incluye, pero no es solamente eso. La comunión de los santos es que nosotros creemos que la iglesia en este momento está en 3 lugares, que no son, no nos sentamos como lugares físicos, pero son lugares espirituales. Bueno, en el caso nuestro, somos iglesia militante, nosotros, los que estamos militando, los que estamos caminando hacia el encuentro definitivo con Dios, esos somos la iglesia militante, los que estamos acá en la tierra. Creemos en la iglesia purgante, que son los que celebramos el 2 de noviembre y que hacen parte de nuestra iglesia y que necesitan de nuestra oración para poder llegar definitivamente al cielo. Y por eso esa fiesta no es una fiesta de celebrar a los muertos como tal, ni de celebrar la muerte, porque nosotros no celebramos la muerte es fruto del pecado. Y para eso tenemos que volvernos a la Génesis y saber que la muerte se introdujo en el mundo por causa del pecado. ¿Nosotros celebramos la muerte? No. Nosotros celebramos que la muerte es un paso para la resurrección, para la vida eterna. Nosotros celebramos la vida eterna. Nosotros celebramos que nuestro Señor, por su muerte, descendió al lugar de los muertos y resucitó y subió a los cielos. Y por esa razón, esa fiesta nos remite de una manera muy especial a entender la belleza de lo que somos nosotros como miembros de la iglesia y de que hay esa relación entre no solamente los vivos y los muertos, sino que también hay una relación entre lo visible y lo invisible. Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, ah, ya entiendo por qué para el malo, para el que divide, es importante hacernos olvidar que esta fiesta pues, es fundamental para nosotros. Y ahorita les pongo un signo de interrogación bien grande. Si uno hiciera una encuesta hoy entre los católicos, no lo hagamos en el mundo, hagámosla en nuestro país, en nuestro... Bueno, ¿cuántos? Y que dijeran con sinceridad, 2 preguntas. Bueno, 3. 3 preguntas. Número 1, ¿en tu casa se celebra Halloween? Segunda, ¿en tu caso se celebra el Día de Todos los Santos? Tercera, ¿en tu casa se celebra el Día de Todos los Difuntos? Hagan matemáticas. ¿Qué se imaginan? ¿Qué gana? ¿Qué se celebra más en hogares católicos hoy? 2000. ¿En qué porcentaje se celebra con conciencia y dice vamos a celebrar la solemnidad de todos los santos? En un porcentaje bien bajito. ¿Y en cuál? Perdón que mi madre me está llamando, no le voy a contestar. Eh, Padre, sí, la fecha de todos los muertos tiene que ver con la celebración que se hace en México, el Día sí. de todos los muertos. A ver, digamos que sí, pero ahí termina habiendo un sincretismo de una serie de cosas donde no se está celebrando pues lo esencial y el purgatorio y rezar, sino de alguna manera sí esa conexión entre los vivos y los muertos. Entonces ahí termina habiendo una mezcla rara. Si me preguntas exactamente qué es lo que celebran, no sé, no he profundizado, pero no sé, si ustedes ven la película esta Coco, hay un montón de cosas bien raras y bien, que la hacen ver linda, o sea, te la hacen ver súper bonita y todo, pero tiene cosas bien peligrosas. Así es.
Entonces sí, es ir deformando la, la capacidad simbólica del niño y la capacidad simbólica humana, que por si acaso nosotros, porque nos la desviaron, tenemos que reconfigurar nuestra sensibilidad frente al símbolo, precisamente porque es un camino fundamental para poder encontrarnos con Dios. Eh, entonces, me fui, me perdí. Las preguntas al Halloween. Ya, entonces hacía la pregunta de un hogar católico hoy en día. Eso es dramático. O sea, que los que dicen, ay, padre, no tiene nada de malo y déjenme, o sea, finalmente no estoy haciendo nada de mal. Y además mis hijos se disfrazan de santos y de animalitos y de cosas buenas y simplemente tiene que ser tiene que ver con ir a pedir dulces. Y yo digo, está bien, te la concedo si quieres. Y celebras al otro día todos los santos, ¿los qué? Eh, y resulta que eso pasa. Y él se cuenta como, básicamente, sin ponernos una pistola en la cabeza, ustedes tienen que dejar de celebrar la fiesta de todos los santos, nada. O sea, de una manera muy sutil, nos fueron arrancando algo que hacía parte de nuestra identidad. Lo voy a poner más dramático todavía. En Colombia resulta que nosotros tenemos solamente 3 fiestas de guardar aparte de los domingos. 3, que son la Inmaculada Concepción, que gracias a Dios permanece, Navidad, en Navidad hay que ir a misa, es precepto, y 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. 3. Semana Santa, jueves y viernes no es precepto. Solamente el domingo de resurrección es precepto, por si acaso. Yo aquí me hago una pregunta. ¿No será que de alguna manera el demonio también es bien astuto y transformando las fiestas religiosas y moviéndonos al lunes, pues simplemente nos despojaron de algo fundamental en nuestra identidad? Porque por si acaso, después de Halloween hay puente. ¿Y saben por qué hay puente? ¿Lo saben? Eh, por todos los santos. Y por esa razón se pueden ir de paseo el siguiente fin de semana posterior al, o bueno, en este caso que cae viernes, de ahí sábado 1, 2, 3. Bueno, ese 3, ojalá que le agradezcan a los santos que por ese día tenemos día de descanso. ¿Cuántos se acuerdan? 3 gatos, entre todos los que... Y vuelvo sobre el punto. Y es que le voy a dar y dar y dar y dar. Dense cuenta como nos van despojando de algo que es esencial. ¿Qué le interesa al malo? Dividir, separar, arrojar lejos. Que no nos acordemos de nuestros intercesores. Que no recemos por nuestros fieles difuntos que necesitan de nuestra oración. Que no saquemos a personas del purgatorio por medio de las indulgencias. Porque lo que él se está jugando es la salvación eterna. Y lo que él quiere es que más personas se condenen, porque ese es su negocio, y de alguna manera, sutilmente y sin conciencia, sin inteligencia, sin saber que estoy celebrando yo, pues no solamente contribuyo de alguna manera, sino que además no hago nada para que esa cultura realmente pueda volver a la esencia de la belleza, de la verdad, de la bondad. Entonces, algunas cosas sobre el Halloween en la actualidad, aquí me lo voy a pasar rápido, pero básicamente les dejo las preguntas, no las voy a responder. ¿Fiesta de los niños? ¿Negocio? ¿Fiesta de la muerte? ¿Fiesta donde todo está permitido? ¿Fiesta del oculto? Todas las anteriores, check. Y voy a hacer un pequeño comentario frente a la cuarta.
fiesta donde todo está permitido. Yo creo que esto es muy dramático. Y yo creo muy firmemente, incluso una persona que diga, a ver, puede haber alguien que incluso después vea lo que yo estoy diciendo y le parezca la cosa más exagerada y radical y no sé, lo que sea del mundo. Pero un niño que hoy en día crece celebrando Halloween, cuando llegue a la adolescencia y a la adultez y lo siga celebrando, muy probablemente va a ser el día del año en el cual todo está permitido. Y resulta que la cultura lo entiende muy bien. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo se ve eso. Entonces, ¿qué se encuentra cuando se busca la palabra Halloween? Si quieren hacer la tarea, háganla. Es espantoso, es bien feo. De verdad, a mí me hizo mucho daño ayer. O sea, fue en un momento, estaba en mi casa con Andrés y con el padre Diego y les dije, no quiero dar esa charla mañana. O sea, de verdad, o sea, porque es feo, porque es pesado, porque es oscuro. Pero decía, bueno, ya, toca hablar del mal. Y yo creo que Dios quiere que no quiere que celebremos el mal. Dense cuenta que, pero Dios sí quiere que hablemos del mal. Quiere que lo señalemos, quiere que lo conozcamos, quiere que no seamos tontos. Quiere que seamos astutos como las serpientes, sencillos como las palomas. Y parte del problema de un cristianismo ingenuo es que un ingenuo sí se puede condenar. Un ingenuo, y hay mucha gente hoy en día que no dice es de corazón es buena, pero también es muy ingenua. Y los cristianos no estamos llamados a ser ingenuos. Los cristianos no estamos llamados a ser bobos y a que nos metan los dedos a la boca. Y resulta que sí, el cristiano hoy en día muchas veces es ese. No, es que es bueno, bueno, sí, o sea, y no, como yo creo en Dios, Dios me protege siempre. Sí, Dios te protege siempre, pero Dios te dio la inteligencia para que te cuides, para que entiendas y para que sepas, o sea, y además, si soy primer y principal educador en mi casa, para que protejas a tus hijos, no solamente para que les des gusto. Y eso es una parte fundamental de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué encuentra uno? Más o menos esto. Y cuando les decía de cuáles, de todas estas, ¿cuál es más peligrosa? Miren, ni esta, ni las que tienen, o sea, y de verdad que quise, eh, y por si acaso, cogí las más, las que podía mostrar, porque de verdad hay vainas bien feas. Pero la más peligrosa de todas estas es esta, porque está simpática, porque hay dulcecitos, porque te atrae, y por lo tanto no es macabra. Y claro, de ahí, bueno, ¿qué busca uno? Entren en Amazon, entren en Mercado Libre, entre, o sea, y las vainas que venden, además uno dice, botar plata, o sea, yo veo, por ejemplo, en el conjunto donde vivimos nosotros, o sea, veo lo que vale toda esa decoración, digo, mis respetos. Eh, Qué bueno sería poderse gastar esa plata en cosas que valgan la pena. Además, en unas telarañas inmundas que después terminan y se los aseguro que muchos de los que promueven comprarse la telaraña y ponerle la telaraña y el fantasma y todo eso, son de los principales promotores de la ecología. No, no, en un mundo, o sea, ¿cómo nosotros vamos a ensuciar y yo no sé qué? O sea, y uno dice, si hay una fiesta que haga basura, o sea, esta, de verdad, harto. Y después nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de esto? De verdad, ¿cuál es el sentido de esto que estamos haciendo? Eh, bueno, ahí ya ven cosas más feas todavía, pero existen. A ver, y por si acaso, eh, lo promueven no solamente Netflix, no solamente las cosas donde uno sabe que hay mal explícito, sino muchas veces centros culturales. Ahí ayer me puse a ver no sé, Maloca, los mismos colegios, o sea, la gran fiesta del colegio de todo el año escolar es Halloween.
Tengo uno en la cabeza, pero dejémoslo ahí nomás. Sí, a ver. Bueno, listo. Entonces, la calabaza. Bueno, ¿cuáles son estos símbolos? Básicamente, entonces, símbolos de la muerte. La calavera, muerte. ¿Y qué? Celebrar la muerte como tal. La bruja, pues ya sabemos. Los murciélagos, pues animales relacionados con la oscuridad, con el ocultismo, etcétera. Yo no voy a decir que inherentemente los murciélagos sean malos, pero los que hemos agarrado un murciélago alguna vez o si leemos la cara son bien feos. Más allá de que asustan en la noche, o sea, pero son bien feos. Eh, Batman viene a hacer algo medio oculto, no lo sé, no voy a tomar una, no lo he hecho la tarea, probablemente. Pero pues, a ver, si uno ve Batman, incluso Batman, los Batman más modernos, es súper oscuro. O sea, como personaje es feo. Me acuerdo, no sé, no me veo una película de Batman hace creo que 15 años, pero de la última que me vi, me acuerdo que me generaba una cosa fea, no chévere. No es una o sea, lo que te puedo decir es, no es una celebración de lo bello, lo bueno y lo verdadero. No, eso no es. Ya ahí uno puede sacar su conclusión. Bueno, la araña, la escoba relacionada con la bruja, el gato negro, pues como símbolo también de la brujería. El fantasma, que en el fondo no es el fantasma como que, sino es, a ver, si existen seres que pueden hacer algo dentro de nuestro mundo y que no vemos, que no tocamos, que son de alguna manera fantasmas, son demonios. Así como yo le puedo pedir la intercesión a un santo y un santo me escucha y un santo intercede, o le puedo pedir a mi ángel de la guarda, eh, cuídame, y existe, y algunas veces se aparecen. No sé si a alguno de aquí se le ha aparecido, a mí nunca se me ha aparecido, pero creo radicalmente, y radicalmente por si acaso no es una palabra de loquito, radicalmente es desde la raíz, o sea, quiere decir inradicho, o sea, desde la raíz, creo desde la raíz que tengo un ángel de la guarda que me cuida. En mi caso hace un muy buen trabajo, de verdad, estoy muy agradecido con él. Eh, no, porque usted tiene el suyo. Usted puede rezarle a mi ángel de la guarda para que haga su tarea conmigo. Entonces, cuando usted necesite, dice, uy, el padre Alberto está muy cabezadura o algo, usted le reza a mi ángel de la guarda y le dice, hablándalo, entonces, y él ayuda. Eh, y bueno, y finalmente, para responder a la pregunta de la calabaza, esta idea eh, de sacar de dentro, o sea, de tallar eh, objetos vegetales, viene desde los celtas. Ellos lo hacían más con raíces y cogían troncos, o sea, palos, etcétera, etcétera, y los iban tallando, o sea, sacando el fondo, eh, cosa que a mí me hicieron hacer en el colegio cuando estaba chiquito con calabazas. Y de ahí, pues, ponerle esta luz adentro, o sea, la vela adentro, y pues cuando tú lo pones en la oscuridad y le ves los ojos y la cosa así cuando alumbra, pues es feo. Y eso viene de una tradición que se llama Jack O'Lantern. Jack O'Lantern era básicamente alguien que le hacía como la historia no me la sé exactamente, o sea, alguna vez me la supe, pero no la repasé. Pero es como alguien que hace un conjuro con el demonio. Y Jack O'Lantern, o sea, Jack tenía esta lámpara, y la calabaza, así es, así es. Jack O'Lantern. Lantern es lámpara, o faro, es como un faro. Entonces esto es como un faro y hace referencia a esa tradición. Si uno mira pues, de dónde viene, de ahí, de esa tradición de Jack O'Lantern. Otra cosa que tampoco va a profundizar en esto, Halloween como negocio pues es salvaje. Ayer había un artículo de Forbes que decía que este año en Estados Unidos van a batir todos los récords de ventas en Halloween.
Muy probablemente dentro de poco termine pasando que el negocio del Halloween venda mucho más que el negocio de la Navidad. Eh, y aquí tristemente estoy haciendo de profeta. No porque Dios me lo haya revelado de que así es, sino que simplemente uno estira la pita y así como hoy en día pasa que el negocio de la comida de perros es mucho más grande y no tengo nada en contra de los perros, pero es mucho más grande que el negocio de los pañales. Y el negocio de los coches de perros va a ser mucho más grande que el negocio de los coches de niños y el negocio de, bueno, eso está conectadito, por si acaso. Y dense cuenta de lo que termina pasando. Vuelvo al inicio. Diabalen, separar, separar de una manera sutil, no burda, no explícita. Y eso de alguna manera es lo que nos va pasando y terminamos metidos en esto. Eh, y pues uno dice otra cosa que pasa. Vivimos en una economía en este país súper compleja y estos años que hemos vivido sabemos pues cómo la estamos sufriendo, pero vean las decoraciones de Halloween. Eh, y uno dice, o sea, ¿dónde están tus prioridades? Y ya, no voy a decir más. Eh, Aquí había puesto unas cifras del 22, que fue la última vez que había dado esta charla, o sea, las del 25 son todavía peores, pero como les digo, ayer llegó un momento en que dije, no más, no quiero, y me rebelé y no seguí buscando cosas para hablar del Halloween en la actualidad. De ahí hay otra cosa que quiero, de verdad que seamos muy conscientes, y este probablemente sea de los puntos de mayor encuentro con aquellos que no creen, porque yo les he dado esta charla para personas que creen, pero si se la tuviera que dar a personas que no creen y a quienes no les puedo hablar de Dios, no les puedo hablar del símbolo, no creen en el demonio, etcétera, etcétera, yo la daría basándome en esto, en las fiestas de disfraces de hoy en día. Y resulta que esto que ha ido creciendo cada vez más, pues termina siendo, pues miren, Halloween Jungle, o sea, jungla, una rumba bestial. O sea, conviértete en una bestia. Haz lo que no puedes hacer. Halloween animal, una fiesta salvaje. Una vez más, lo mismo. Eh, Ángeles y demonios, fiestón con Proyecto 1. No voy a decir, pero algunos de mi época oyeron Proyecto 1. Eh, ya me di cuenta de la edad que tienen ustedes. Eh, bueno, alquilado estará, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión de esto es una cultura que se va degradando y que se va alejando de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y lo que atrae y lo que empieza a atraer a los niños ya deja de ser lo que es bello, lo que es armónico, lo que es virtuoso, y lo que empieza a atraerlos, eh, porque no es una cuestión externa, o sea, desde el interior los va moldeando. Y entonces ya deja de gustarle a la niña la muñeca bonita y jugar a ser mamá, sino más bien entonces juega a ser Monster High, o sea, alguna cosa, un monstruo, y es mucho más bonito eso que realmente, y eso por si acaso va a tener unas consecuencias a futuro. Este fin de semana tuve una experiencia dura de encontrarme con una joven, 21, 22 años máximo, eh, diciendo, hijos, casarse, pero de ninguna manera. Y yo le decía, ¿y cuál es el sentido de tu vida? Trabajar. O sea, yo, ¿qué es lo que entonces, o sea, si tú no quieres esto, no, mi trabajo. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Yo me puedo pensar, y el día que ya tu trabajo no sea tan valioso, que te reemplacen por otro, que ya no te guste tanto, ¿dónde va a estar tu sentido? Y es fuerte. Yo le preguntaba a algunos, a un par de primos, o sea, decía, de mis amigos, nadie, ni uno solo quiere tener hijos, ni uno. ¿De dónde nace?
desde cómo juegas. Ahí te van destruyendo la imaginación, te van destruyendo la imaginación moral, te van destruyendo tu origen, van destruyendo, digamos, lo que significa nuestra cultura y dónde están nuestras raíces. Hoy en día se habla muchísimo de sostenibilidad y sí, tenemos que cuidar y cuidar y el planeta, el planeta. Y yo digo, oigan, un mundo donde no hay familia es sostenible. Yo no sé si vieron, hace 2 semanas salieron las cifras de natalidad del último, del 24, que la sacó el DANE. Mi respuesta a esto es, esas cifras son apocalípticas. Bogotá tiene natalidad del 0,8 niños por mujer. 0,8. Para que podamos mantener la población tendría que haber 1,9 para poder mantener la población. Y resulta que en Colombia, como todo, está en 1,1. Creo que España está en 1,2. O sea, los que eran súper dramáticos, o sea, nosotros de verdad, los que han dicho que Colombia empieza a decrecer en el 2050, creo que su pronóstico está bien desfasado. ¿De dónde viene eso? No es una política que dice, ustedes cuidadito con ir a tener hijos, no. Se hace sutilmente, se destruye el interior, se destruye la familia, se destruyen las raíces de una cultura. Y en el fondo, ¿quién está detrás de todo esto? No el demonio que se nos aparece con cachos, no, el demonio que actúa muy sutilmente. Y Jesús le dice, el príncipe de este mundo. Y ese príncipe de este mundo, poco a poco, va dando pasos. Y a veces se va haciendo más burdo, y yo creo que en este tiempo que vimos se va haciendo más burdo todavía. Entonces, una cosa que me llamó mucha atención y me parece tristísimo es que hace 3 años me encontré esta fiesta de Halloween que empezó acá en Bogotá. Y pues ya saben a quién está consagrada. Y adivinen de qué música es. No, no es metálica, no es electrónica, de reggaetón. Eh, Ustedes podrán decir que yo soy un exagerado, están conectaditos. Resulta que eso que empezó en una sola fiesta, y esto fue lo único que puse actualizado, se convirtió en esto. Hoy en día la fiesta brutal se da en simultánea en todo el país. Y de ahí para abajo, ahí entonces ya es Bogotá, 31 de octubre del 2025. No recomiendo que vayan. Montería, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, bla, 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 bla. Incluso algo que me llamó la atención ayer, que de vez en cuando hacer estas cosas pero hay que hacerlas, es que ya cada vez hay menos cosas que aparezcan en Internet como, o sea, como buscadores, sino que ya, digamos, la manera como se convocan eso, o TikTok o Instagram o cualquier otra cosa, entonces literalmente ya cada vez aparecen menos cosas. O sea, yo comparo, mi búsqueda del 2022 fue mucho más burda que la del 25, la que hice ayer, pero no porque sea menos peor, sino porque el canal de difusión es diferente y bueno, y afortunadamente yo no estoy en esos canales, entonces como ya no tengo Instagram y no, o sea, no lo uso, entonces pues no me metí a buscar ahí, pero pues básicamente dense cuenta cómo el mal se va difundiendo. Y en 3 años, o sea, y están invitando y probablemente para muchos sea como que, wow, o sea, vamos a ir a la fiesta del año, ¿dedicada a quién? Al príncipe de este mundo. Para los que no creen que esto tenga una connotación religiosa, miren esta que la encontré en el 2022, que era, o sea, que termina siendo algo, eh, o sea, radicalmente en contra de la religión, o sea, poner comunión de esa manera. Y, y probablemente mucha gente vaya y ni se dé cuenta. Diga, ay, pues yo no sé, pero por si acaso puede que no te des cuenta, pero eso te va haciendo un hueco en el interior. Eh, Entonces, miren esto que decía, esta fue la de la fiesta del 22 que decía,
Para 2022, el evento de reggaetón más grande de Colombia celebrará su quinta edición en 2022, el próximo 29 de octubre, en el Castillo Marroquín, en donde los más reconocidos DJs del país podrán perrear a los asistentes a su fiesta de Halloween, que promete ser la mejor del año. Que subrayo la palabra perrear. Ay, mira qué linda esta niñita, cómo perrea. Lo he oído, lo he oído. Y, y lo peor fue que no me rasgué las vestiduras. Tuve que, eh, pero se volvió normal. Y entonces cuando uno dice, cuando yo les mostraba el anterior y decía lo del salvaje, animal, brutal, todo esto, dense cuenta cómo la cultura va llevando hacia eso y va destruyendo. No, pues es que no pasa nada, es que el ritmo es súper pegajoso. Claro, la letra es horrible. El ritmo, por si acaso, es parte del símbolo. Y el mal lo sabe muy bien. Y el ritmo va minando la capacidad de contemplar lo que es bello, lo que es armónico. O sea, matemáticamente está hecho de una manera contraria a la manera como Dios crea. Y esa es la diferencia entre una música bella y una música no bella. Y por eso es tan importante intelectualmente entenderlo. Porque así yo puedo decir ya qué es armónico, qué no es armónico, qué es simbólico, qué me une al origen de lo bello, bueno, verdadero, y qué me separa, qué me arroja lejos. Y ahí van entendiendo por qué razón todo esto al final del día se termina uniendo. ¿Por qué? Porque viene del mal. Miren esta cosa espantosa, por ejemplo. Ya, sin comentarios. No le demos más vueltas a esto. Eh, Miren esto, que yo digo, gracias a Dios no encontré esto, pero hace 3 años lo encontré en nuestro municipio. Y era el programa del Centro Cultural de Cajicá 2022 que se llamaba Horror Fest. Probablemente los que vivimos hoy en día acá y que vimos un poco lo que se produjo, y ahí estuve también viendo noticias, había una del año pasado de Cundinamarca, del operativo de policía más grande de todo el año en el 31 de diciembre, en el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque la policía lo sabe. Y les voy a decir una cosa más grave, y aquí termino ya con esto. Los satánicos lo saben. Y saben qué persiguen, qué es el bien más preciado para un satánico, para alguien que quiera hacer un culto satánico. El 31 de octubre, ¿saben cuál es el bien más preciado? La hostia consagrada, ni siquiera un niño. Bueno, un niño también, porque matan niños. Y por lo tanto, bueno, niños, animales, pero pues si uno lo pone así es animal, niño, Cristo presente en la Eucaristía. Ellos sí lo creen firmemente. Así como cuando los demonios reconocen a Jesús, saben quién es el Hijo de Dios. Y ellos sí pueden ver esa conexión estrecha, intrínseca, entre el símbolo que nos une a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Quieren destruir, quieren hacer ese daño. Y por esa razón es tan importante para nosotros que ese día y esa noche ojalá la dediquemos a reparar, a rezar, a pedir, porque sí es un día en particular en el año que hay mucho mal, y que hay personas que no solamente pierden la vida humana, sino que probablemente puedan perder la salvación. Y nosotros, por medio de nuestra oración y de nuestras súplicas, seguramente, no seguramente, de hecho, ayudamos a que nuestro Señor, que derramó por nosotros su sangre en la cruz, pueda evitar que tanto mal se haga. Porque Dios quiere que todos nos salvemos, no solamente algunos. Eh, Algunas sugerencias. Y aquí les voy a decir lo que pensaba hace 12 años, lo que pienso hoy. Y yo sé que, y aquí sí no voy a hablar así como empecé hablando del credo y lo que enseña la iglesia y lo que es dogma, esto que voy a decir no es dogma. Es luego de reflexión y de pensarlo, de decir,
mi posición personal y de alguna manera la manera como hemos ido dirigiendo pues nuestra batalla cultural como colegio, como institución frente a esta celebración, pues ya pueden entender de dónde viene la raíz y por qué razón lo hacemos. No simplemente porque somos fanáticos, o sea, porque para algunos los podemos ser. Entonces, lo primero, comprender qué se celebra, tomar una decisión informada. ¿Qué se está celebrando? ¿Y qué quiero yo de esto? Que su hija adolescente les dice, no, pero es que si no voy a la fiesta, entonces voy a saber la rechazada del siglo y además me tengo que ir disfrazada de gata con una cosa inmunda. Pero es que si no la van a rechazar, pues que la rechacen. Hijita, no vas, punto. Y ahí es cuando tienen que poner los pies bien puestos sobre la tierra. Eh, eh, Segunda, explicar de manera sencilla y clara lo negativo del Halloween. Y miren, los más chiquitos lo entienden perfectamente. Los más chiquitos cuando han sido, a ver, cuando han sido formados en esta cultura del símbolo, ellos ven el símbolo y dicen, es horrible. He tenido varios testimonios de mamás que me dicen, o sea, mi hijo fue el que me llevó a que no pusiéramos absolutamente nada de Halloween en mi casa. Es feo, mamá, es feo, ¿no te das cuenta? No te das cuenta, o sea, qué horrible. Ahorita tengo en la cabeza el fantasma que tengo al lado de mi casa ahí colgando, o sea, que por si acaso me dan ganas de ir a bajarlo y ponerlo en otro lado, pero soy muy tolerante y no lo voy a hacer. Eh, Tercero, y acá esto es algo que hace 12 años lo creía, hoy no lo creo, pero igual lo quise dejar, que es disfraces de personajes positivos, ojalá de santos y ojalá en otra fecha. Hace 12 años dije, es preferible que se disfracen y que hagan, hay una iniciativa incluso que se llama Holy Wings. A ver, la respeto, me parece valiosa, no la comparto, no la promuevo. ¿Por qué? Porque termina siendo un celebrar o querer asemejarnos al mal y hacer lo propio. Cuando yo, de verdad que después de darle muchas vueltas, digo, ¿y por qué razón yo tengo que celebrar el Día de Todos los Santos con disfraces? Yo tengo que celebrar litúrgicamente y es lo más bello. O sea, yo debería poder celebrar la Eucaristía, es lo más grande que yo tengo. Entonces, ¿por qué razón tengo que buscar como algo como que reemplazar ya, si quieren comer dulces, coman dulces, o sea, hagan cosas bonitas, pero hagámoslo en torno a la acción de gracias, a lo fundamental. ¿Cómo adoptar algo Al, que no eres? es adoptar algo que no eres, es ponerme una ropa que no es mía y tratar de que la ropa diga otra cosa para lo cual fue diseñada. Pues sí, de pronto lo logras. Incluso hay muchas personas que dicen, esa es la manera de la batalla cultural. Eso es lo que han hecho los cristianos a lo largo de los siglos. Sí, no. Yo hoy en día tengo una posición frente a eso y yo sé que en esto tengo opiniones diferentes y que hay personas y que respeto la opinión de personas dentro de la misma iglesia que puedan tener una opinión diferente, que dicen que la cultura se transforma adoptando cosas propias de la cultura. Yo digo, cuando lo que estoy adoptando tiene algo de verdadero y es propio de esa cultura y lo puedo evangelizar, hazlo. El problema es que nosotros estamos reevangelizando una cultura. Nuestra cultura en sus orígenes no es pagana. Lo que hicieron los cristianos de los primeros siglos, los que fueron a evangelizar a los celtas, ellos estaban yendo a evangelizar paganos en sus raíces. Y por lo tanto tenían que adoptar esas prácticas y transformarlas. Nosotros no tenemos que adoptar las, las, las celebraciones o costumbres paganas, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es devolvámonos a las raíces de quiénes somos. No es más. Y por eso les decía, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es devolverme y decir por qué razón lo cercano al 1 de noviembre es puente. Bastaría eso.
Bastaría, tengo que celebrar la fiesta de todos los santos como se celebra la fiesta de todos los santos. Bastaría que ojalá el 2 de noviembre vaya a celebrar vaya a visitar a los fieles difuntos. Hoy en día, como la muerte también, o sea, también, dense cuenta de esto. El cuerpo, el símbolo es importantísimo. Entonces, una de las preocupaciones bien a la raíz, para no decirlo radical, pero uno de los símbolos que nosotros tenemos que nos conecta con Dios es nuestro cuerpo. Y esta práctica de las cenizas se va metiendo dentro de nuestra iglesia como la práctica generalizada, que debería ser la manera extraordinaria de la sepultura. ¿Qué es lo que termina haciendo? Quitándole la sacralidad al cuerpo. Dense cuenta, esto a mí me ha aterrado, como cada vez en nuestra sociedad, y no estoy hablando de nuestra sociedad ampliamente, no, de nuestra sociedad más cerquita, se vela menos a los muertos. Se va a ver el cuerpo del difunto. No, que se lo lleve a la funeraria y ya después con las cenizas hacemos una misa, si acaso, o vamos y las esparcimos. Nos hace una novena, ¿no? O sea, es desaparecer la muerte y desaparecer la muerte como paso para la vida. Y eso es muy dramático y se nos va metiendo hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ahí hay algo que recuperar. Y esas son las cosas que nosotros deberíamos preocuparnos por recuperar. Por decir, no, a mi mamá la vamos a velar, a mi papá lo vamos a velar, o el día que que yo me muera, por favor, se los ruego, no me cremen. Hoy se los digo, a mí por favor no me cremen. A mí déjenme que yo quiero que los gusanitos se me coman. Dios quiera, o sea, si es aquí, bienvenido, o sea, donde Dios quiere. Como decía Santa Mónica, no importa dónde, celebre la misa por mí. Que fue lo que ella le dijo a San Agustín. Pero esto de verdad tiene cosas que son muy, muy, muy de fondo. No es simplemente decir, me pongo la mascarita o no me pongo la mascarita, pongo la calabacita o no la pongo, etcétera, etcétera. O sea, tiene cosas que van muchísimo más al fondo. Ya te voy a dar la palabra y termino con esto. Entonces yo digo, los disfraces para los niños no son buenos, por supuesto que son buenísimos. Por eso tenemos la celebración del Día de Colombia, por eso queremos, ustedes han visto a sus hijos entendiendo qué es el himno, o sea, partes del himno que yo no tengo ni idea. Sus hijos hoy en día lo saben y probablemente ustedes antes de, uy, el himno de Colombia tenía todas esas estrofas, dice toda esa cantidad de cosas. Bueno, eso es lo que tenemos que, y los chinos por si acaso se súper entusiasman con la idea de tener que disfrazarse y decir algo que tiene sentido, y que tiene sentido con nuestras raíces, y eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que celebrar. ¿Tiene que ser en honor al malo? Por supuesto que no. Y por esa razón yo sí, y primero lo hicimos por intuición, que al principio fue como que si algún día se van a disfrazar, que sea lo más cercano y que no tenga nada que ver con el Halloween. Hoy en día puedo decir, por lo menos yo tengo mucho más fundamento para decir por qué razón no lo hacemos, y no lo hacemos en nada que tenga que ver de alguna manera una conexión con esto. Porque muchas veces también lo que termina pasando es que nos vamos aguando, o sea, nos van aguando nuestra fe. Entonces, no importa, acá en este colegio somos católicos, no, Halloween no celebramos, pero que los niños se vengan disfrazados. Al final del día termina celebrando Halloween. Al final del día es lo que terminas haciendo y nos van aguando y poco a poco nos van arrancando nuestras raíces. Bueno, la costumbre española de pedir por los difuntos, por supuesto, ya lo dije el por qué. Buscar recuperar el sentido católico de esta celebración, y termino con esta imagen de todos los santos. ¿Cómo se celebra a todos los santos? Con la mejor, más bella, más alegre, más sublime celebración, más simbólica celebración, simbólica porque nos une, que es la Eucaristía. Y que ese debía ser el centro de nuestra celebración de todos los santos. Y que si nosotros vamos a celebrar la víspera de todos los santos, All Hallows Eve, pues realmente debería ser como la celebramos los cristianos, como lo celebra la iglesia. Y termino simplemente diciéndoles, eso es lo que hemos querido hacer acá por lo menos hace 2 años, este es el tercer año que lo vamos a hacer, o sea, empezamos
3 gatos. El año pasado fue más gente, pero creo que es una experiencia muy bonita, de verdad, de celebrar cristianamente, porque esta es una celebración muy importante de nuestra fe. Tenías una pregunta. Sí, padre. Bueno, empiezo diciendo que estoy 150 200% de acuerdo con usted en todo lo que dijo y más. En los últimos 7 años creo que he aprendido más de lo que aprendí todo el resto de mi vida de ahí para acá, en relación con todo esto y con la forma de amar verdaderamente a Dios, ¿sí? Y de honrar como todo eso que Él ha hecho por nosotros. Pero entonces, como esto hace 7 años y mis hijos tienen 15 y 13, pues lógicamente cometemos errores. Siempre con la fe y siempre una familia católica, pero pues sin entendimiento de muchas cosas. A nosotros particularmente se nos ha dificultado este tema de Halloween, pues porque de chiquitos los disfrazábamos, porque no les explicábamos, porque ni siquiera lo sabíamos o lo queríamos saber. El colegio es parte fundamental de la educación de los hijos y muchas veces creen más en lo que les dicen en el colegio que lo que uno mismo les dice. Mi hija ya dejó de decirme, no vamos a decorar. Me dijo 5 años seguidos, no vamos a decorar, y patalear, ya no me lo dice. Pero el colegio es parte fundamental de este entendimiento, padre. Esta charla tan formadora para nosotros y que pues a nuestro nivel de adultos entendemos, y creo que incluso algunos de nosotros o algunos pueden resistirse a algunas cosas que se dicen, a los niños, ¿cómo se les transmite? Porque mi hijo particularmente ya no se disfraza, pero siente la tristeza de que en su colegio no se celebra Halloween. En el colegio de mi hija, que es otro colegio católico, no celebran Halloween, pero hacen un custom fest y hacen como pasas, ¿sí? Y tratan de hacerlo lo más alejado del Halloween y hacen cosas lindas, pero se disfrazan por grupos. Entonces el año pasado, por ejemplo, se disfrazaron de como unas pijamas de animales y y fue un cuento y la pasaron rico. Otro día distinto, nada relacionado con Halloween, pero lo hicieron. Mi hijo extraña eso y yo le explico, pero el hombre no lo entiende, ¿sí? Acá en el colegio, padre, ¿cómo se las arregla usted y su equipo para que los niños por lo menos traten de sembrar eso en su corazón, que al menos cuando quieran disfrazarse sientan la duda de que si lo están haciendo bien o mal, al menos por querer? Mira, te lo voy a responder a ver, lo más profundo que nosotros hacemos en este colegio es educar en una auténtica simbología y educar la imaginación moral, o sea, el corazón. Cuando nosotros insistimos tanto en que en este colegio no queremos que entren cosas ni siquiera regulares, sino solamente verdaderamente, o sea, bellas, buenas, verdaderas. Eso que me han oído y nos han oído repetir hasta el cansancio y que ya los chinos lo tienen hasta la cabeza, ellos no se dan cuenta de muchas cosas porque claro, yo le puedo dar esta charla a los estudiantes, pero ellos no tienen el bagaje que tenemos nosotros para tomar decisiones. Pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, yo creo que es mucho más potente que esto, o sea, lo que ellos leen, que puedan identificar, que puedan reconocer símbolos, que puedan distinguir entre el bien y el mal. Y yo sinceramente, porque lo veo no sé, voy a poner un ejemplo. Cuando pusimos las puertas de los evangelistas en la capilla, o sea, ver a los chiquitos, y no estoy exagerando, o sea, cuasi extasiados, ¡wow! O sentando así, o sea, cuando hacen eso, y fue uno, otro, o sea, el arquitecto cuando pusimos las puertas, o sea, y veía a los chinos pasando y cómo se paraban y se quedaban ahí, o sea, me miraba y me decía, no lo puedo creer, o sea, un entusiasmo de estos enanos, o sea, por unas puertas, por un pedazo de madera. Ya, yo creo que algo hemos hecho bien y es educar en esa contemplación de los símbolos. Si ustedes quieren, o sea, hagan el ejercicio, volteen y miren aquí alrededor en este lugar donde estamos, ¿cuántos símbolos hay? ¿Qué le estamos diciendo por esto? Y paséense por el colegio.
Y ahí miren qué están leyendo sus hijos, qué están escribiendo sus hijos, qué están haciendo en matemáticas, qué están haciendo. O sea, todo apunta a que ellos descubran intelectualmente de una manera muy profunda, porque no es sentimentalmente. Ahora, tiene una consecuencia, digamos, en la afectividad, pero sobre todo es intelectualmente, se den cuenta que existe una estructura armónica en la creación. Y eso es un antídoto porque por más de que, a ver, por más de que el mal te jale y te atraiga y quieras, o sea, a ver, yo no, ¿cómo le va a decir a un chino que no va a ser chévere comerse 27 chocolates en una noche? A mí todavía me gusta. Y pues la ilusión de llegar uno con una bolsa llena de dulces, o sea, y decirle que eso en sí mismo eso está mal, no, en sí mismo eso no está mal. Y yo tengo que buscar, digamos, sería bien bonito que en nuestras casas, por ejemplo, el día, por eso yo les promuevo tanto que el día en el que el más chocolate se debe comer, o sea, y debería ser, es el día de la Pascua, porque es la alegría, porque para nosotros, y de verdad, o sea, es muy triste que nosotros hemos perdido nuestros símbolos más profundos. Y es que nuestro Señor se encarnó, o sea, y la realidad física para nosotros es importantísima. La celebración de la comida del domingo en una casa debería ser la cosa más linda del mundo. Y resulta que termina siendo irse al centro comercial a llenarse de una cantidad de antisímbolos, que lo que terminan es, en lugar de darle el día al Señor, es darle el día a otra cosa diferente. Entonces yo creo que el esfuerzo, y qué bueno que lo dijiste, o sea, como la importancia del colegio y de la casa, o sea, vamos en esa dirección. Y entre más coherentes somos, y entre más alineado está, pues más se puede explicar. Y yo por eso ponía al final, explicarlo de manera sencilla, porque pues claro, si ustedes a sus hijos pues de 5 7 o incluso hasta 12 13 años de Samhain, o sea, probablemente, digamos, muchos estén muy preparados para entender esta diferencia entre el símbolo y el diablo. Pero están también heridos por el pecado. Y el mal, pues, te atrae. Y nosotros tenemos que ahí ser conscientes, no son ángeles, están heridos y tenemos que, digamos, irlos guiando y acompañando. Y entiendo eso y lo comparto, además. Mi hijo no lleva, pues el primer colegio que yo vi para mi hijo cuando tenía 3 años pensamos, desafortunadamente no entramos y entró hace 2 años. Y él ha aprendido muchísimo, pero lo que usted acaba de decir, tiene muchos rezagos de sus experiencias, sus aprendizajes anteriores. Yo sí le pediría, padre, que lo consideren un poco más explícito, de acuerdo con la edad de los chicos, pues por supuesto. Pero créame que es que no es lo mismo que uno le diga exactamente lo que usted les dice en clase, que uno le diga en paz. Dile paz. Muy bien, haremos la tarea de tratárselo. ¿Quién seguía? Bueno, padre, yo también pues desde el año pasado realmente, fue por Sara, porque ella no quiso, ella fue la que dijo, en mi casa yo tampoco lo celebro, pero mi esposo sí, y es algo que a él le encanta. Pero por Sara fue que decidimos pues no celebrar y venir pues al colegio. Entonces desde el año pasado es que yo he venido pues buscando en internet y demás, entre eso encontré pues como entrevistas a exsatánicos que hablaban sobre el Halloween, lo que se celebraba y todas las ceremonias que se hacían y demás. En esos también pues él decía que realmente es ese día específico que es el que se le hace como su veneración a Satán y demás, que solamente es ese día, para ellos es importante. Entonces, con eso, pues yo vengo como a preguntar, por lo menos en mi conjunto, hacen la celebración de los niños, se le dice así, Día de los Niños, y siempre es un fin de semana diferente al 31. Digamos que casi es el 25 de octubre, y es una fiesta donde van solamente niños hasta el rango de edad de 11, 12 años, y que los disfraces no son feos, no se quedan. Entonces, ahí mi pregunta va, si esta celebración, que no es el 31,
que como pues vi en esa entrevista que era ese día y uno el que realmente para los satánicos era que se tenía como penetración y no sé qué. El hecho pues de que ellos vayan disfrazados, que no se está pidiendo el triqui nada, que solamente es la fiesta en como nadie, o sea, pues vendría como a decir, sí, está participando en esa fiesta. Te voy a volver la pregunta. Y es, ¿qué le queda al niño que va a esa fiesta? ¿A la fiesta de qué fue? El día de los niños. ¿Seguro? O sea, sí, para ahí como dice los niños, no Halloween. Pero al final del día te estás uniendo a la celebración de lo que los otros están celebrando de alguna manera. A ver, yo, digamos, en cuanto al punto que lo puse al final es, y por eso te digo, esto no es dogma, esto es posición personal. Yo creo que es prestarse para una confusión y de alguna manera unirse a. Si quieren, porque son importantes los disfraces y todo, háganlo en marzo, en abril, o sea, no tenga, o sea, que no haya manera, digamos, de, eh, si quieren, así es, porque dicen, no, miren, es importante por esto, por lo otro, yo digo, está bien, puede ser importante y para un niño, sí, comer dulces y disfrazarse, esto es importante, listo. Pero hacerlo el 25, el 27, el 20, en octubre, al final del día, terminas uniéndote de alguna manera a la celebración. Ahora, primero, recuerdo que hay una lectura en la que dice que el hombre no solo vive por lo que entra en él, sino por lo que sale de él. Ligado a ello, la palabra celebración. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo, mente y espíritu cuando celebramos algo, ya sea bueno o ya sea malo? O sea, ya sea de Dios o no sea de Dios, porque al final del día esto se resume en celebrar en diferentes maneras y formas, pero celebrar, como para entender un poco más de... A ver, yo creo que las celebraciones van configurando lo que somos. Lo que tú celebras, o sea, nosotros no somos seres que pasamos por el mundo y lo exterior no nos afecta, o sea, hay una relación, como somos parte de lo creado, de lo visible y lo invisible, todo aquello que sale de nosotros, o sea, configura el mundo y todo aquello que entra del mundo en nosotros nos va configurando a nosotros. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con qué celebro, por qué celebro, o sea, por eso de tomar decisiones bien informadas. Porque sí tiene un efecto muy grande. O sea, lo que escucho me va configurando mi interior, lo que veo va configurando mi interior, lo que hablo va configurando mi interior, lo que se habla en la fiesta donde estoy, la manera como se baila, o sea, todo eso te va configurando. Y, y miren, o sea, basta uno darse cuenta, o sea, de qué cosas le van quedando uno en la memoria, en la imaginación, y si tú le vas metiendo cosas bonitas, te van saliendo cosas bonitas, y cuando le vas metiendo cosas feas, te van saliendo cosas feas. Por más de que tú dices, no, esto yo lo... O sea, cuando uno suele pasar que te ves una película y ves una imagen fea, y esa es la que se te queda grabada y sacártela es duro. Eh, la imagen tiene un poder muy grande, muy grande. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Pues quiero darle las gracias por la invitación, porque hay cosas que uno sabe, ¿cierto? Pero no conoce la esencia de los lugares detrás de todo esto. Y para mí fue como ayudarnos a quitar una venda de nosotros. Nosotros somos católicos y estamos pues nuevos en el colegio. Pero es como ayudarnos a ir de la mano, con los papás. Porque es que los papás somos, aparte de que somos el ejemplo, somos como la brújula de los hijos. Siempre les estamos mostrando qué hay hacia allá. O sea, hay algo positivo o hay algo negativo, hay una consecuencia favorable o algo desfavorable. Entonces pienso que conocer como el contexto de esta fiesta nos abre un poquito los ojos a nosotros como papás y en esa medida podemos ayudar a nuestros hijos para que lo vean tal cual usted nos lo mostró. Entonces pienso que también es un llamado a que seamos un poquito más inteligentes. Ahorita estábamos hablando que el mundo nos va llevando de manera muy sutil a prácticas que nos van alejando de nuestra verdadera fe y de nuestra verdadera esencia. Entonces
ser mucho más inteligentes y empezar a decir, a ver, esto qué tan bueno es. Y en esa medida también es una petición para el colegio que nos ayuden a nosotros como papás, así como con esta charla, en muchos otros aspectos de la vida, porque voy a mencionar cualquier cosa, en la práctica, hay prácticas que el yoga, que no sé qué, un montón de cosas que hoy en día, o sea, como ya todo está permitido, nos estamos alejando de lo realmente, de nuestra fe real. Entonces, pues agradecerle, me parece muy enriquecedora. Una vez me tocó vivía en una casa y en un edificio y en una casa enseguida había una casa desocupada, al lado del edificio, perdón, 31 de octubre, normal, cuando a medianoche empezaron a sonar unas cosas espantosas, horribles, y nosotros, ¿pero qué es esto? Y nos asomamos a una por la ventana del baño, que era pequeñita, pues un ritual satánico, la cosa más espantosa. O sea, yo sabía que existía, pero nunca lo había... Sí, o sea, una cosa espantosa, espantosa, eso de verdad existe. Se roban los gatos, hoy en día están haciendo rituales muy extraños, incluso en las noticias uno ve cosas que, por Dios, o sea, todo está permitido, no, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad con nuestros hijos y para nosotros mismos de preservar nuestra fe. Entonces estamos siendo demasiado vulnerados por el entorno y tenemos que cuidarnos y protegernos. Padre, muchas gracias. Mira, yo frente a ese comentario que acabaste de hacer, si ustedes se acuerdan en la Asamblea General de este año, yo les dije que ustedes como padres tenían que ser apóstoles de los demás. Si se acuerdan, utilicé ese término y insistí mucho en eso. Yo soy convencido que la cultura no se construye de un día para otro. Y es un pasito, es hablarle a uno, oiga, pregúntese por esto, a mí me encantaría, o sea, yo creo que esta charla daría, o sea, yo sí me he tomado el tiempo de pensarlo, o sea, para que ojalá estuvieran todos los papás. Ustedes no llegan ni al 1%, llegarán al 2%. Pero digo, bendito sea Dios, que están ustedes, o sea, y que ojalá también puedan ir dando pasos. Que tenemos que hacerlo, no sé, desde el colegio, desde esto, desde lo otro, y en la medida en que haya más personas que vayan haciendo opciones, que digan, oiga, esto es verdad, esto me talla el zapato, también reconocer y decir, me equivoqué, o sea, como decías, o sea, decir, tengo que reconocer con humildad y agachar la cabeza, porque a veces también hay gente que se da cuenta que esto es verdad, pero dice, si acepto que esto es verdad, se me caen un montón de cosas de lo que he hecho, incluso frente a mis propios hijos. Y uno dice, está bien. Y yo de verdad valoro mucho porque me anima, o sea, hoy me anima a estar acá y le dije a Sandra que quería volver a dar esta charla porque esta charla pues ya estaba grabada, cada año la volvíamos a mandar, o sea, dije, no, quisiera volver a darla, también porque hay ideas nuevas. Probablemente el próximo año simplemente les decimos, ahí véanla, que ahí está colgada en YouTube y vuelvan y véanla. Pero pues la idea de grabarla también es que otros la puedan ver y de pronto uno se le prenda un bombillo y diga, a ver, si se le prende completico y acepta el completo, pues uno dice bien. Si es un pedacitico, pues algo se va produciendo. No sé, yo puedo decir, yo personalmente no me descubro, por ejemplo, profeta en mi propia tierra respecto a esto. Yo sé que yo digo esto pues en mi familia y es como, ay, sí, ese loquito Alberto. Así es, tal cual. Y lo saben hace mucho tiempo que yo lo pienso, pero pues digo, está bien, ¿qué tengo que hacer ahí frente a eso? Rezo. Y yo creo que ahí eso es lo que tenemos que hacer, o sea, y no perder la esperanza, que el Señor va haciendo su obra y que nuestro corazón está hecho para la verdad. Algo que también me entusiasma mucho a volver a dar esta charla es, tengo una mamá amiga de este colegio que sus hijas ya salieron hace 6 años del colegio, las dos, y ella un día me dijo, y esta mujer terminó en este colegio, pero ya no era muy creyente, y un día vino y me dijo, padre, gracias porque esa charla que usted dio, la que di hace 12 años, me cambió la vida, de verdad. Y a partir de ahí, o sea, yo no tenía ni idea de eso y vine como por venir, o sea, pues porque, y de verdad, o sea, las razones que usted dio me hicieron repensar muchas cosas de mi casa, de cómo educaba, etcétera, etcétera. Entonces yo digo,
Si vale la pena por esa mujer, ya vale la pena. Si de aquí por 2 o 3 vale la pena, o los 20 y pico que estén acá vale la pena, bendito sea Dios. Si otros después ven esto y dicen, oiga, yo tengo que empezar y dar pasos. Si pasamos hace 2 años que celebramos la víspera de Todos los Santos y éramos 30, 40, el año pasado éramos 150, 200, y este año volvemos a hacer 200, o si somos 250, o sea, o si fuéramos los mismos que el año pasado, yo digo, bendito sea Dios, porque poco a poco vamos formando cultura y dando alternativas diferentes para algo que parece imposible, o sea, porque es que cuando tenemos la ola tan grande como está ahorita, pensamos que no se puede hacer algo diferente. Y yo creo que sí, sí se puede hacer algo diferente. Y yo fui una de las que he compartido esa charla, ¿sí? Con algunas familias. Pero este año me ocurrió algo con una familia muy querida de nosotros, que puso estar nueva en el colegio. Bueno, y niño pequeño, acá lo que yo después, ya configurar, tenemos en el jardín, entonces yo le decía, claro, se pone los amiguitos y tienen la caraña, y un sonido así, pues sí, yo le decía, pero a mí me esa bonita María, se puede poner como se ponía en la puerta en las cosas. Entonces, como que él decía, sí, sí, sí. Entonces, no vamos a hacer una confrontación porque él le dijo a los niños, nosotros no celebramos los bendiciones de Dios, a Dios no le gusta eso. Entonces, claro, él repitió y fue moviendo toda la decoración y él me decía, pon, yo le dije una nada. Y pues yo traté de explicar, pero después a la venta me decía que no, se estaba yendo en el mismo carro, no, pero los profesores le decían, no, que algo muy que entonces que la escuela iba a pasar, y yo, ¿por qué no me estuve yo, la verdad, yo como que uno dice, tengo que tener un argumento, y por eso es que uno viene a escuchar al padre para no preparar, pero pues eso es muy respetuoso de las niñas. Y puede que la familia diga, no, nosotros somos católicos, no quiero que porque estamos en el periodo católico para hacerle esta cosa. Pero yo sí defenso las preguntas, es una reflexión, no reflexión, algo que esté ahí, y eso es un poquito que estamos. Entonces quedé con eso, y pues ya para que hacer algo. O sea, él lo tiene, ya lo tiene claro, y como que sí, pero claro, yo le dije a la niña, eso no es de Dios, es más que nos cambia la cara. No le gustó, y yo también quedé como que, bueno, confrontamos una de esas cosas. Pues ya que todo esto es tan importante, tampoco es fácil. A ver, frente a eso, lo que pasa es que me tengo que ir porque en 4 minutos tengo clase. Entonces, una última reflexión respecto a eso, y después si tienen preguntas, pues se me pueden acercar o escríbanme y ahí trato de responder. Pero es, la cultura la transformaron 12 hombres. Y nosotros tenemos que reconocer que en diferentes momentos de la historia la cultura la han transformado pocos. Benedicto XVI decía, solo los santos cambiarán el mundo. Y ahí es donde tiene que estar nuestra esperanza, uno a uno. Cuando tu hijo va y hace y dice lo que dice, está ejerciendo su función profética que recibió en el bautismo. Y probablemente a tu hijo no lo quieran volver a invitar a esa casa. Porque, y me pasó, o sea, les cuento una que pasó, me pasó hace poquito, o sea, ustedes vieron que hace poquito mandamos una cosa de Stitch, o sea, del origen de Stitch y esto y lo otro, y me contaron, esto me lo contaron la semana pasada, de una chiquita que se peleó con su amiga porque tenía un Stitch y no sé qué, y ella dijo, yo ya no quiero tener este animal, y no sé qué, y entonces, y ella le decía, no, y entonces que las oían las mamás, le decía, ¿por qué? Porque el padre Alberto dijo que eso es malo, y yo le creo al padre Alberto. Entonces, esa fue la razón, y yo digo, bendito sea Dios que vamos formando personas así, que van teniendo, o sea, y que la bondad
que ojalá, digamos, el amor con que vemos, que cuidamos de ellos, digan, no lo puedo entender totalmente, pero confío en esta persona. Yo digo, bendito sea Dios esta chiquita, por lo menos una que confíe en mí. Yo digo, gracias a Dios. Y que termina siendo un problema, digamos, a su edad complejo. Y ojalá que ella logre que su amiguita, digamos, o sea, se dé cuenta porque ella le preocupa a su amiguita, porque ama a su amiguita. Y uno no quiere que, digamos, o sea, alguien que uno ama vaya por un mal camino. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que no tenerle miedo a formar esas personalidades fuertes, porque a ellos les va a tocar, o sea, hoy es pelearse, o sea, el día de mañana va a ser pelearse por la vida, va a ser pelearse por cosas muy grandes. Y yo creo que eso, pongámoslo así, se entrena. Y se entrena desde lo más hondo del corazón. Y ya, con esto termino. Muchas gracias. Dios los bendiga.